Es una mañana especial. Estamos terminando el libro de Levítico. Cuando empecé, realmente creía que antes de terminar íbamos a volver a la congregación. No pensé que esto se iba a ser tan largo. Pero aquí estamos, así que vamos a empezar con el estudio correspondiente. Hoy nuevamente tenemos dos parashot, o el plural de parashá, justamente por el tema que hemos explicado, que no es un año preñado, como llaman en el mundo hebreo, no tiene 13 meses porque es un calendario lunar, así que ciertas porciones se juntan, ¿sí? Esta se llama Behar Bejucotai, ¿sí? Lo uno significa en el monte y la otra se llama en Mishukot. Ya vamos a ver qué significa eso. Hoy es el día 35 de la cuenta del Omer, faltan 15 para Shavuot. Esto nada más es en Levítico 25 al 27. La porción final del libro de Levítico, hoy es 16 de mayo del 2020 y en el calendario hebreo 22 de Iyar del 5780. ¿Sí? Como es característico, cada vez que vamos terminando un libro, hacemos un breve repaso por todos los temas que hemos estudiado en el mismo. Trato de sacar los más trascendentales, los más importantes. Así que empezamos por la primera, Parashat Vayikra. Él llamó o convocó. En el primer capítulo, en la primera porción, lo que aprendimos fue que era un corbán, y lo que se traduce como sacrificio. Más allá de sacrificio y saboreando su significado lingüístico, determinamos que era el elemento físico. Bueno, no determinamos nosotros, sino que en base a los significados que nos da la misma Biblia, determinamos que era el elemento físico dispuesto totalmente por y para Dios, para que inevitable e ineludiblemente nos encontremos con Él. Entonces el sacrificio, el animal, la harina, el puñado de harina que se presentare, era lo que Dios dispuso para que nosotros tengamos una experiencia a pesar de las circunstancias que nos rodean. Este corbán, este sacrificio, el que inevitablemente nos iba a acercar a Dios, ¿sí? Y en ellos, importante recordar los sacrificios, los tipos de sacrificios. Eran 6. Teníamos el olá, que era el holocausto. Luego venía la minjá, lo que se conoce como ofrenda del olor grato. Teníamos el hatat, que era por el pecado. El asham, que era también por el pecado, pero había unas consideraciones. La ofrenda de paces, o shlamim. Y finalmente, miluim, que era solo para los sacerdotes. Entonces, en el olá, su propósito principal era la reconciliación, ¿sí? La minja era una ofrenda de olor grato que también se ofrecía cuando las personas no estaban en capacidad de sacrificar un animal, ¿sí? Se recordarán que hablábamos de un toro, luego de un cordero, luego de una paloma, y si ya no había, pues un puñado de harina. Hatat, el pecado. Hasham, por la culpa, y hacíamos la distinción. ¿Cuál era la diferencia entre Hatat y Hasham? Hatat venía siendo el pecado voluntario, no, el pecado con conocimiento. Yo ya sé qué es lo que es bueno, qué es lo que es malo, y termino incurriendo en eso. En cambio, el Hasham terminaba siendo el error involuntario en algo que es malo, pero que yo no tengo conocimiento, ¿sí? Pero que al final sigue siendo malo. La ofrenda Shlamim, como bien dijimos, pases, se hacía con el fin de agradecer al Señor por algún logro, por la culminación de un voto, ¿sí? Una comida para los sacerdotes que se la comía con 3 días, hasta 3 días después. Y finalmente, Miluim, que era la ofrenda de llanura. Veíamos que a los sacerdotes se los consagraba. Y también explicábamos qué era eso de la consagración. No era más que llenar las manos para que tengan que ofrecer. Y en concordancia con lo que dicen en el Nuevo Testamento, que nadie puede dar de lo que no tiene. ¿Sí?
Siguiendo con la siguiente parashá, la parashá Tzav, entre las cosas que vimos, preguntamos el sacrificio de Pesach dentro de qué categoría entraba de los anteriores sacrificios, puntualizando, por supuesto, que el sacrificio de Yeshua fue perfecto y cubrió todos, pero venía a cumplir dentro de eso que cubría todo, cumplía una función específica. Entonces leíamos en Isaías 53:10, cuando él entrega su garganta como ofrenda de Hasham, como corbán de Hasham. ¿Y qué significaba esto? Lo mismo que dice en Hechos 17:30. Habiendo pasado por alto, Pesaj, pasado por alto los tiempos de ignorancia. ¿Sí? Entonces decíamos que el Señor ahora no nos ve como pecadores empedernidos, ¿sí? Y es porque en primer lugar ya no lo somos, sino que toma nuestros errores como errores involuntarios, errores productos de nuestra naturaleza, cosas que aún nos siguen atormentando en la carne y con las cuales luchamos día a día. Entonces ahora con el sacrificio de Pesaj, decíamos que nos dio la competencia para atravesar en el mundo, la competencia para ser compatibles con su santidad, ¿sí? Entonces con esa pasó por alto los tiempos de la ignorancia y se llegó a nuestros pecados. Siguiente, llegamos a la Parashat Shmini o el fuego extraño. En este capítulo hablamos algunas cosas, pero la que he remarcado fue, ¿se acuerdan que vimos cómo no caer en el pecado de presentar fuego extraño delante del altar del Señor? ¿Y qué pasó? Que los hijos de Aarón se acercaron borrachos, llevaron su propio incienso y, y pensaron que sus buenas intenciones eran suficientes. No, no es así, en nuestra vida diaria no puede ser así. Las cosas se hacen como y cuando Hashem lo dice. Hay mandamientos, hay procedimientos que hay que seguir. No hay obra humana que complete lo que Dios ha dispuesto. Es decir, no importa qué tan buena sea mi intención, no importa qué tanto quiera yo hacer el bien, yo no puedo creerme mejor que Dios al intentar mejorar algún mandamiento. ¿Sí? Yo no puedo completarle. No hay manera de acercarme por mi propia cuenta. Y la frase que se oye comúnmente y en la que nosotros podemos eh, caer de pronto con alguna religiosidad, yo creo en Dios a mi manera. Sí, yo creo en Dios con mis preceptos, con mis rudimentos y que si estos se salen de la palabra, así sea una coma, un punto, como dice allá en Mateo, pues ya no estamos sirviendo a Dios, sino que queremos agradarnos a nosotros mismos. ¿Sí? Entonces, cuidado con presentarnos ofrenda de fuego extraño y así terminar ofendiendo. Decíamos también que entonces lo importante no es la actitud con la que se lo hace, sino el hacerlo. Mejor es el que hace las cosas porque debe que por el que le nace. Y poníamos la parábola de los dos hijos. Al que le nació ir en ese momento, cuando el papá le dio la orden, no terminó yendo. Y al que no le nació ir, terminó yendo porque supo que era su obligación. ¿Sí? Entonces, también el peligro de dejarse llevar por las emociones. Avanzamos y llegamos a la Parashat Tazria, que significaba producir semilla. ¿Se acuerdan que se titulaba este estudio El pecado de concebir? Y analizábamos por qué se pedía sacrificios después de que la mujer dé a luz o entonces veíamos que a través de ella, en primer lugar, se introducían hijos en el mundo para muerte, ¿sí? Al no tener, al estar muertos en los delitos y en los pecados, a través de la mujer se seguían añadiendo, si era hombre, eh, un hijo para muerte, y si era mujer, otro vientre para muerte. Pero a partir, sí, y también se introdujo en ella, veíamos el caso del Edén, la amenaza de muerte para la luz del mundo, que era el Mesías.
Vimos que también el judaísmo le llamaba al primer Adán la luz del mundo, porque no se le reveló más allá. Y nosotros con la gracia del Evangelio podemos entender quién fue la verdadera luz, quién es la verdadera luz del mundo, el Mesías. Entonces por eso en 1 Timoteo 2 dice, será puesta en libertad cuando para hijos, ¿sí? Ya no para muerte, sino en la luz del mundo para vida eterna. Eso veíamos en esta parashat. Seguimos a la parashat Metzorah y veíamos el procedimiento del que tiene Tzarahat. Explicamos la palabra en su momento y entre ellos era un procedimiento súper específico para curarse de esta enfermedad, súper irrepetible. En la ley no se repite otro procedimiento como este para limpiarse. Y entre ellos se usaban dos palomas, si se recordarán. Una paloma era muerta y a la otra se le remojaba en la sangre de la que era muerta, obviamente, y se la ponía en libertad a que huele. Ya analizábamos el Salmo 56 en el título nomás, que decía, para el victorioso tocante, para el victorioso o para el director del coro, sobre la paloma silenciosa en un paraje distante. Pues, ¿cómo así que la paloma silenciosa en un paraje distante? ¿De dónde sale esa analogía? Y justamente apuntaba a Yeshua, cómo llevó nuestra enfermedad para que nosotros seamos sanos. Y en Isaías 53:7 dice que enmudeció, no abrió su boca y todo ese capítulo que narra con tantísima precisión lo que vino a ser el Mesías en sus momentos de muerte. Entonces, en el título nomás encontrábamos una gran alusión mesiánica, si se lo quiere llamar así, para el Mesías. Aquella paloma, figurativamente, alegóricamente, que llevó nuestro tzarahat para que nosotros seamos limpios, sin mancha, aprobados delante de él. ¿Sí? Herido fue por nuestras rebeliones y así nosotros quedamos a presentarnos agradablemente al Padre. Avanzamos, llegamos a la Parashat Aharei Mot Kedoshim, después de la muerte de y santos. Veíamos aquí las implicaciones de Yom Kippur, porque si se ofrecía sacrificio varias veces al año, cuál era la necesidad de ofrecerlo uno especial en Yom Kippur, y también Kedoshim, santos. Explicábamos qué es ser santo, más allá de que el Señor nos haya apartado, veíamos que no era suficiente decir que santo es apartado, porque ser apartado significaba, o el apartar significaba cambiar un objeto de un lugar a otro. Entonces el Señor, a más de cambiar de lugar a los hijos de Israel de Egipto, a la tierra prometida, les distinguió con sus mandamientos, les dio directrices, no les dejó que vayan a sus anchas. Y lo mismo para nosotros, el Señor no solo nos saca del pecado y nos deja que improvisemos, no, el Señor nos saca del pecado para distinguirnos con sus ordenanzas. Entonces, ¿qué es el santo? Es ser distinguidos, porque yo, el Señor, su Dios, soy distinguido. Y allí veíamos en el Nuevo Testamento cuando Pablo coincidencialmente decíamos, menciona quién te distingue y qué tienes que no hayas recibido. Y si lo recibes, ¿por qué te glorías como que si fuera propio tuyo? Entonces, la santidad, no, también mencionábamos, y súper importante, no es estudio, no es ayuno, no es orar, no es mis méritos. El Señor es el que me hace, el que me da la santidad, porque Él es la santidad. De Él proviene todo. Ahora, no me malentiendan, no estoy diciendo que las anteriores cosas hay que dejarlas de hacer de ningún lado, pero en ningún momento pensar que yo soy más o menos santo porque empiezo a cumplir más o menos mandamientos, sino el Señor es el que a través de que me va revelando en su corazón, puedo alcanzar su estatura. Todo proviene de Él, a eso me refiero, que no es nuestra propia competencia. No podemos empezar a gloriarnos
decir, no, yo guardo más mandamientos y soy más santo. No, no es así. Por eso Pablo dice, ¿por qué te glorías como si proviniera de ti? Entonces serán distinguidos porque yo, el Señor, su Dios, soy distinguido. Una promesa, más allá de un mandato para nosotros, una promesa. El Señor mismo se iba a encargar de que nosotros estemos a su imagen y a su semejanza. Nos guste o no nos guste, vamos a ser distinguidos y sobre nosotros está invocado su nombre. Y finalmente llegamos a la parashá de la anterior semana. Se acordarán, parashat Emor, ¿sí? Toda nuestra manera de vivir sea santa. Veíamos que había peculiaridades en cuanto al corte de pelo. Entonces decíamos, ¿el Señor se mete hasta en nuestro corte de cabello? La respuesta es sí. Entonces analizamos una posibilidad de a qué se refería. Posiblemente dije que no tiene que ser necesariamente así, pero tomando en cuenta los versículos expuestos, se llegaba a esa conclusión. Entonces, aún en nuestro corte de cabello tiene que ver una señal de que en nosotros está el nombre del Señor. ¿Sí? Es como los tzitzit, no nos hacen mejor a nadie, pero es nuestro uniforme de policía, digámoslo así. Cuando la gente lo vea, va a saber en dónde pedir auxilio. Y si nosotros no podemos, pues sabe que estamos rodeados de más personas que están competentes para resolver los problemas en base a la palabra. Los tzitzit son la señal nuestra para el mundo, para que vean que en nosotros está la luz. ¿Sí? Por eso es importante que los usemos. Ahora, ¿qué pasa si no me pongo tzitzit? ¿Dejo de ser especial? ¿La palabra deja de estar en mí? De ninguna manera. Pero si el Señor lo ordenó, pues conviene hacerlo. ¿Sí? No es para vernos mejor, no es para presumir, es para hacer una señal al mundo, para hacer la sal y la luz, que vean y sepan a quién acudir. ¿Sí? Ahora, si no acompañamos de la vestimenta el testimonio, qué problema, ¿verdad? Pero no, en cambio, por ese miedo vamos a dejar de usarlos. Segundo, veamos profanando el nombre de Dios. En la anterior parashá se repetía mucho el profanar, profanar, profanar. ¿Y qué era el profanar? Poníamos el ejemplo didáctico de un queso para que no nos olvidemos nunca. El profanar venía de la palabra hebrea que significaba perforar, hacer huecos, romper la unidad. Entonces poníamos en primer lugar un quesito blanco y luego un quesito perforado, con muchos huecos. Entonces al empezar a incumplir mandamientos, empezamos a profanar, a perforar la unicidad nuestra con Dios. Y decíamos que por más huecos que haya, Dios no va a permitir que eso se termine de romper. Sin embargo, nosotros vamos a sentir las consecuencias de esa lejanía que producen uno o más huecos. ¿Sí? Esto era el profanar. Veíamos también las características de la esposa del sumo sacerdote. Se recordarán que tenía que ser virgen, no podía ser viuda, no podía ser ramera, no podía ser divorciada y algunas características más. Y justamente fueron todas estas características las que llegó a tener el pueblo de Israel, cada una de ellas. Veíamos en Lamentaciones, en Isaías, en Jeremías, en Ezequiel, cómo se le denominaba cada una de ellas al pueblo de Israel. Y ahí se marcaba la necesariedad de que nuestro sumo sacerdote Yeshua muera por nosotros. Porque casados con el pecado, nosotros estábamos sujetos a la ley del pecado y por ende el Señor no podía tomarnos así porque hubiéramos sido adúlteros. Es decir, el Señor no puede invalidar su propia ley, el Señor no puede dar ejemplo de desobediencia. Y como veíamos que dijo cuando se presentó con Juan el Bautista, toda justicia tenía que ser cumplida delante. ¿Sí? Todos los procedimientos tenían que ser cumplidos al pie de la letra. Para ello, muerto el marido, que era el pecado, nosotros quedamos libres y el Señor nos pudo tomar de nuevo, a fin de preparar una esposa limpia, santa e inmaculada. ¿Sí? Poníamos ahí
el ejemplo y todas las imágenes ilustrativas. Llegábamos también al punto de las citas con Dios y llamamientos de su santidad. Veíamos la palabra específica, era citas antes que fiestas. Ahora, dirán, ¿qué pasa si sigo diciendo fiestas? Pues lo dejo a criterio de ustedes. Yo nada más ilustro que la palabra que aparece ahí es citas. Son citas con Dios. Y antes que santas convocaciones, como aparece ahí, más hacía referencia que la convocación no es santa en sí. El Shabbat no es santo en sí. Es santo por quien lo proclamó. Y por eso el término que aparece ahí es llamamientos de su santidad. La palabra Kodesh, el sustantivo. Cuando leemos Kodesh, se está refiriendo a Dios mismo, no al adjetivo Kadosh. Y explicábamos que era Ruach HaKodesh, espíritu de su santidad, no que Dios tomó un espíritu y lo santificó, y ese es el que habita en nosotros. Es su misma mente, es su misma esencia. Entre pregunta, ¿queremos un encuentro con Él? Me viene a la mente esa alabanza que sabemos tocar de tanto en tanto. Necesito un encuentro con el Dios vivo. Pues bueno, si queremos un encuentro, algo que nos repare, está el Shabbat, están sus citas, y en 15 días tenemos Shavuot, y perfectas oportunidades para que si estamos necesitados de Dios, que todos estamos siempre, veamos la luz de su rostro. ¿Sí? Somos Kadosh por el Kodesh. Parece trabalenguas, pero no, sencillo. Somos santos por la santidad, por su santidad Dios. Él es quien nos santifica. Entonces ahí se ilustra claramente la diferencia entre Kadosh y Kodesh. Bien, acabando el preámbulo, no sé si hay alguna pregunta hasta ahí, antes de empezar el tema de hoy. Si todo está bien, A ver, Carlitos. Violita. Cabe señalar que dentro de la congregación, este estudio que estás llevando adelante es parte de una instrucción complementaria, que no tengo ninguna objeción, y al contrario, es otro método de estudio, no el único. ¿Sí? Tú estás cogiendo una fuente, vamos despacio, es una apreciación la que estás presentando, y con celo todos estamos aprendiendo, con celo. Eh, Siendo que, repito, como lo decía ayer, es un método de estudio, no es absoluto, no es lo único ni lo absoluto. Entonces, con esas características, tenemos el tema en donde debemos tener conceptos claros para aprender en la generalidad. Todos estos nombres son establecidos por la Casa de Judá, básicamente, y en donde es importante la explicación que tú das. Estoy haciendo una generalidad para con todos. Y lo rescatable, el mayor, a pesar de que cada uno de estos detalles son importantes, es el mensaje final, que a lo largo de estos días, a lo largo de estos continuos estudios que seguiremos haciendo, tendremos una mejor apreciación de la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. ¿Sí? Entonces, estos nombres establecidos para los diferentes estudios, para eso son pasajes que la idea es llegar a estudiar toda la Biblia semanalmente a lo largo del año. Entonces, es eso. Porque esta es la única hora donde estudiamos a la casa de Judá desde esta perspectiva. El resto de los estudios que tenemos son estudios que van en el marco histórico y étnico. Entonces, por eso es importante que esto nos quede claro a todos y que es un método de estudio. Ya veamos la oportunidad solo para comparativamente en una de estas semanas hacer
nuestros estudios desde la perspectiva rabínica de otra fuente, para que vean en qué coinciden y cómo hay divergencia en este asunto y por qué de la virtud de hacer la línea del estudio lineal históricamente y étnicamente. Así que con esta apreciación, más que todo, por la responsabilidad que tengo con todos, les ruego que sepamos recibir esto en misericordia, sabiendo que tan solo es un método más de estudio, que nos vamos un poco más a la raíz a través de la casa de Judá, no siendo absoluto. Gracias por el resumen, Carlitos, y continúa. Bendiciones. Muchas gracias, Galito. Sí, lo hemos dicho siempre. ¿Qué pasa si no estudio así en Shabbat? Nada, lo importante es estudiar la Biblia. Seguimos lo que dice Hechos 15, que a los gentiles que recién se convierten, a Moisés hay quien se lo predique desde tiempos antiguos en cada sinagoga, y pues nosotros seguimos esa recomendación de Hechos 15. Sí, ahora, ¿qué pasa si no estudio así? Pues nada, la Torá no especifica que estudiemos en este orden. Está bien, no pasa nada, ¿sí? Estamos estudiando la ley, la palabra de Dios, tratando de identificar algunas peculiaridades lingüísticas que a simple vista se saltan. Entonces, generalidades que se van a tratar el día de hoy. Capítulo 25. Vamos a estar viendo la Shemitah o el Shabbat de la tierra. Habrán escuchado algo. Y el Yobel o jubileo que se celebraba cada 50 años. En el capítulo 26 tenemos las promesas inamovibles de Dios o Jukot. Entonces, en esto se va a estar enmarcando el estudio del día de hoy. Entonces empezamos. Vamos a ver nuestras Biblias en el capítulo 25, por favor, de Levítico. Muy bien. Empezamos. El Señor habló a Moisés en el monte. De ahí sale el nombre de esta parasha. En el monte, Behar. ¿Sí? En el monte de Sinaí, diciendo. Ojo donde está, monte Sinaí de nuevo. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayan entrado a la tierra que yo les doy, la tierra guardará Shabbat para el Señor. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso. Shabbat para Hashem, Shabbat para el Señor. La tierra tendrá Shabbat, Shabbat para el Señor. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no lo segarás. Y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de Shabbat será para la tierra. Mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que morare contigo. Y a tu animal y a la bestia que hubiere en tu tierra será todo el fruto de ella para comer. Bien, vamos a analizar un poquito qué nos está diciendo aquí. Primero establece en el versículo 2, les dice: cuando entren en el 7º año, después de un ciclo de 7 años, será un Shabbat para la tierra. Y no se confundan. Esto les dice a los hebreos, no a ustedes. Shabbat para la tierra, entre paréntesis, no se confundan. Es un Shabbat para mí. ¿Sí? No lo están guardando para la tierra. De pronto vayan a hacer un ídolo de la producción de la tierra, entre paréntesis, Pachamama. No es para la tierra en sí, es para mí. ¿Sí? Versículo 3, 6 años sembrarás, 6 años se va a pasar en ese ritmo, pero el 7º año, insiste, Shabbat para la tierra, Shabbat para Hashem. Y mencionábamos antes, ¿qué es Hashem? Nada más el nombre. ¿Cuál nombre? De Yeshua. Hashem significa el nombre. No cegarás lo que nazca. Lo que naturalmente crezca abastecerá todo tu ecosistema, dice en pocas palabras. Entonces, ilustrativamente, pasamos 6 años,
poniendo la semilla en la tierra, creciendo, cosechando, segando 6 años de este ciclo, una y otra vez, hasta que al final del 6.º año, al final de la siega, se quedaba así la tierra. Se quedaba así la tierra y el Señor dice, de lo que nazca en esta tierra, lo que nazca naturalmente sin poner semilla, eso van a comer. Y no solo van a comer, sino que va a avanzar para todo su ecosistema. Sus criados, sus animales, su familia, va a avanzar para todo. Entonces, ¿qué tal la confianza en este punto? ¿Cómo es posible que una tierra que no tiene semilla, como la ven en la imagen, es una tierra cegada, produzca tanto alimento? Esta era una super prueba de confianza para el pueblo que habitaba en la tierra. Y sin embargo debía ser demasiado sencillo para ellos. ¿Por qué? Porque ya venían en el desierto. En el desierto no había ni siquiera la posibilidad de tener un huertito. Todo era seco. Y sin embargo, el Señor les dio pan del cielo todos los días. De modo que el que cogía mucho no le sobraba y el que cogía poco no le faltaba, dice. El maná caía exactamente en las cantidades de ellos. ¿Qué les está diciendo? Si en el desierto era tan fácil la comida y su vida, ¿cómo de fácil iba a ser en la tierra prometida? Ustedes nada más pongan en práctica lo que saben, les está diciendo entre líneas. Entonces, este mandamiento para los hijos de Israel estuvieron no 1, 2, 3 meses en el desierto, 40 años viviendo de maná, fácil, solo tenían que levantarse a cosecharlo. Eh, Estar un año sin sembrar en la tierra y esperar en los milagros del Señor debía ser algo súper sencillo, súper sencillo. ¿Sí? Segundo punto, este mandamiento, una vez más, y como ya es costumbre con todos los mandamientos, se contrapone al 100% con los estándares económicos hoy del mundo. ¿Ustedes creen que los líderes mundiales estarían dispuestos a perder un año, perder entre comillas un año de cosechas, un año de frutos, con 2 meses que vamos, pongámoslo desde diciembre a nivel mundial, con 4 meses que hemos parado, y eso más o menos, el mundo que ya casi colapsa, ¿sí? Todo el mundo ya quiere salir a trabajar y está bien, es el sustento. Imagínense cómo era en un año no sembrar nada. Tremendísima prueba de confianza. Hoy en Israel, ni siquiera en Israel, guardan a plenitud este mandamiento. No pueden. Por medio hay contratos con el gobierno, empresa privada, tienen que cumplir sus compromisos y dejar de sembrar un año y que la tierra produzca un año, mundanamente hablando, las pérdidas serían incalculables. Pero no, para el Señor no lo es así. No dice que van a comer migajas, no dice que van a tener una comida al día. Vamos a leer de nuevo lo que dice. Más el descanso de la tierra, más el Shabbat de la tierra, te dará... Ay, ¿qué pasó aquí? A ver, estamos, versículo 6. 25... Ya, aquí está. Más el Shabbat de la tierra. ¿Por qué leo Shabbat en vez de descanso? Porque ahí sale la palabra nomás, hermanos. Ahí está, Shabbat. Mas el Shabbat de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que morare contigo. ¿Sí? Y a tu animal y a la bestia que hubiera en la tierra, será todo el fruto de ella para comer. Es decir, hasta de las comadrejas, hasta de las hormiguitas. La tierra en ese año que descansaba no es que iba a pasarse de vaga, como se podría entender. Iba a producir mucho más quizá que en los 6 años juntos. ¿Por qué digo esto? Ya vamos a ver a continuación. Volvemos a nuestra Biblia, versículo 8.
Y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. Trabalingüísimas. Veamos qué dice otra versión que nos ayude. Entonces, contarás 7, también 7 semanas de año para ti, 7 veces 7 años. ¿Cuánto es 7 veces 7 años? 49. Para que tengas el tiempo de 7 semanas de años, es decir, 49 años. Entonces, después de haber guardado 7 Shabbats en la tierra, 7 Shabbats terrenales, entonces, volvemos a la Reina Valera, versículo 9. Entonces harás... Ay, caramba, ¿qué pasa aquí? Listo, ya. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los 10 días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año será de jubileo o Yobel, y volverán cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. El año 50 os será jubileo. No sembrarán ni segarán lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo. Kodesh, en vez de santo, Kodesh, es decir, refiriéndose a Dios mismo, les será a ustedes. Es decir, este año 50 es una representación mía mismo. Más allá de que sea santo, es mía mismo. Kodesh será a ustedes. Kodesh. Donde estamos, el producto de la tierra comeréis. Entonces vamos a analizar nuevamente qué nos dice. Contarán 7 Shabbatot, Shabbatot el plural de Shabbat, 7 veces, esto será igual a 49 años. Y en el año 50, con el shofar, el mes séptimo en los 10 días, harán este sonido. ¿Sí? No sé si se escuchó el shofar. Muy bien. Entonces, aquí más allá de que diga hagan sonido de trompeta, dice hagan sonido de truá, como en la fiesta de truá, Yom Truá, ¿sí? Con el shofar, ese sonido de alarma, ese toque repetitivo que sonó en el monte Sinaí. Ese a los 50 años, en el mes séptimo, a los 10 días de lo que nosotros tenemos como Yom Kippur, se pasaba por toda la tierra de Israel, anunciando que llegó el jubileo. No sé si van notando la conexión entre Yom Kippur y el jubileo. ¿El jubileo para qué servía? ¿O qué se anunciaba en el jubileo en el año 50? Se proclamaba libertad, se volvía a mi propiedad y también se volvía a la familia. El año 50 era la restitución de todas las cosas. ¿Y qué va a pasar en Yom Kippur? ¿Qué vimos? El día de la reconciliación final. Nuestros cuerpos van a finalmente ser glorificados, vamos a recibir la corona de victoria, nos vamos a librar de esta carne que nos sigue separando de Dios inevitablemente y vamos a entrar y vamos a verle a Él tal cual es. Vamos a ser libres para siempre, vamos a eh, volver a mi propiedad, no, pero sí vamos a entrar definitivamente en el dominio de Dios, toda la familia de Israel. La celestial, el pueblo celestial, nuestra patria celestial. El año 50 era la restitución de todas las cosas. ¿Qué pasaba en el año 50? No se segaba, no se sembraba y únicamente se comía lo que Dios mandaba. Le será Kodesh. Vamos a ir hasta el versículo 19, 20, 21 para ver qué más nos dice. Entonces estamos 18. Ejecuten pues mis estatutos, guarden mis ordenanzas y póngalos por obra y habitarán en la tierra seguros. ¿Sí? Y la tierra dará su fruto y comeréis hasta saciaros. No van a comer un pancito, no van a comer medio pan, van a comer hasta hartarse y habitarán en ella con seguridad. Y si dijeren, ¿qué comeremos del séptimo año?
recuérdense que, bueno, ya lo vamos a ver. ¿Qué comeremos el séptimo año? He aquí no hemos de sembrar ni hemos de recoger nuestros frutos. Entonces yo les enviaré mi bendición el sexto año y ella hará que haya fruto por 3 años. Y sembrarán el año octavo y comerán del fruto añejo hasta el año noveno. Hasta que venga su fruto comeréis del añejo. Maravilloso, hermanos. Esta es la promesa de Dios. Porque cualquiera iba a decir, está bien, ya no siembro el año séptimo y tampoco el año octavo, que ese sería el jubileo. Dios les dice, tranquilos, este mandamiento es para que habiten tranquilos, para que descansen. El año sexto, yo me voy a encargar con mi bendición de que la tierra produzca 3 veces más de lo que produce normalmente. Entonces estamos en el año 48, sería el año sexto. En este año la cosecha iba a aumentar por 3 veces. Iba a ser como cosechar por 3 años. Llegaba el año 49, el Shabbat de la tierra. No se podía sembrar, no se podía cegar. Solo se recogía lo que crecía naturalmente. Y en el año 50, lo mismo. 2 años sin cultivar la tierra. ¿Qué les parece? 2 años sin sembrar. 2 años sin cegar. Y en el año 51, recién al inicio del año 51, se podía sembrar de nuevo. Pero ¿qué dice el Señor? Que aún en el año noveno estarás comiendo el fruto que cosechaste en el año sexto. Entonces la tierra no es lo que producía naturalmente, sino que aumentaba con la bendición que el Señor daba. 3 años de comida. Y insisto, para ellos súper fácil. Pasaron un tiempo de estrechez en el desierto, acostumbrados a comer lo justo y aún así quedaban satisfechos. Aquí en la tierra Dios les prometía una cosecha por 3 años para que habiten seguros. Con esa palabra, para que habiten seguros, para que no estén en el mismo andar del mundo. Dice, preocupados por qué habré de comer o por qué habré de beber, sino para que en esos años también se dediquen a buscar, si en los anteriores años pasaron agobiados, quizá con los negocios, con que no sale la cosecha o situaciones así, 2 años, específicamente en el 49 y en el 50, para dedicarse de lleno al Señor. Y que el Señor iba a dar la comida, para que no piensen que ha sido por su brazo, porque ellos son administradores perfectos, ni son los mejores ingenieros agrónomos, sino que es Dios el que da el alimento. Entonces aquí lo importante, para que habiten seguros, para que habiten confiados. Y hemos repetido en anteriores ocasiones, los mandamientos de Dios no son razonables. ¿En qué sentido? Es obedecer y luego entender y no entender el mandamiento para luego obedecer. ¿Sí? ¿A qué me refiero? A que no puedo estar viendo o analizando si tal mandamiento me conviene o no antes de obedecerlo. Porque los mandamientos, el razonar los mandamientos produce miedo en mí. Y si fallo, y si Dios no me provee, y si Dios me abandona, y si peco, y si no doy a la altura suficiente de lo que Dios me está diciendo, pues no. Los mandamientos se dieron precisamente para eliminar el miedo al mundo. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. En el mundo tendrán miedo, aflicción. Los mandamientos, por contraposición, obviamente son para eliminar esos miedos que nos da el mundo. Son para sentir la confianza y la seguridad de Dios. Y allí tenemos una cita, el miedo a guardar los mandamientos. No debemos tener miedo a guardar los mandamientos. ¿Por qué? Esa idea de tener miedo a guardar los mandamientos viene de la doctrina del enemigo que dice, si observas la ley, cuidado que Dios te castiga. Cuidado te pongas a observar la ley porque cuando tú lo hagas, Dios te va a castigar. Entonces prevalece la mentira del Edén. Eva no se sintió segura en el huerto y prefirió, como no tuvo esa seguridad, como no tuvo esa confianza,
le hizo caso al diablo, que le dijo, Dios es un egocéntrico, un envidioso que sabe que si ustedes comen del árbol de la vida, van a ser como él y les va a castigar. ¿Cuándo dijo Dios eso? Por supuesto, estoy parafraseando. Entonces, no nos sentimos seguros con Dios porque pensamos que el cumplir los mandamientos es para castigo nuestro, ni tampoco nos sentimos seguros con nosotros mismos. ¿Y dónde vamos a buscar protección? En el árbol del bien y mal. Y se repite la cadena que se ha repetido desde Adán. Tuve miedo y me escondí. Tuve miedo y me refugié. La confianza en Dios, en el mundo hebreo, lejos de lo que se asocia en el español, que confiar en Dios es tener fe, no está asociada con el tener fe. La confianza es esa sensación de sentirnos seguros en Dios, en su refugio. Entonces, si no nos sentimos seguros en Dios, ¿dónde nos vamos a refugiar? En el mundo, como lo hizo Adán. Tuve miedo y me refugié. No me refugié en ti, no te fui a pedir perdón. Me escondí en mí mismo, en mis argumentos, en mi razonamiento. Y es lo que pasó en la parábola de los talentos. Uno de los siervos, por tener miedo a Dios, con el un talento que se le dio, le dijo, yo ni le he gastado ni le he invertido, porque ya sé cómo eres tú, que castigas. Pues, ¿qué pasó con ese siervo? Fue echado, día de crujir de dientes. Entonces, si yo me quedo siempre en el miedo, que no guardo porque Dios me va a castigar, nunca voy a crecer, siempre voy a estar en los mismos errores, siempre voy a estar en mi propia prudencia y no voy a estar confiando en Dios. Que repito, confiar no es sinónimo de fe. No va por ahí la confianza, sino la confianza es el sentimiento, la experiencia de tener esa seguridad en Dios. Lo que Dios quiere es que nos ejercitemos en el discernimiento del bien y del mal. Pero si estamos con miedo, no temáis, dice el Señor. Vino a romper con el miedo que estaba desde antes por esa falsa doctrina. Si observas la ley, Dios te castiga. Pues no, resulta que no, que los mandamientos son para vida eterna, no para juicio, ¿sí? Entonces ya vamos a analizar la pregunta que quizá la tienen y si no, pues las plantea. Entonces, ¿por qué dice Dios que si no cumple los mandamientos en Deuteronomio, bendiciones y maldiciones? Y lo vamos a leer más adelante. ¿Sí? Entonces, pongámoslo el ejemplo así. Estoy en esos saltos bungee, en el puente, con la cuerda. Si yo nunca salto, siempre voy a tener miedo a morirme, a que la cuerda se rompa. Pero hasta que no experimente, hasta que no vea que la cuerda es segura, que un montón de gente ya se ha hecho, ha saltado y ha vuelto a subir, no se me va a pasar el miedo. Entonces lo mismo, hasta que no andemos, hasta que no caminemos con el Señor, hasta que no nos lancemos, entre comillas, o por así decirlo, vamos a vivir con miedo. Y para eso no vino el Señor. No vino para que vivamos con miedo. Dice, si el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Y cuál es el amor? Si me aman, guarden mis mandamientos. Entonces, en Juan no dice, si me aman, guarden mis mandamientos y si fallan, les castigo. No dice eso. Porque el Señor está para eso. 7 veces cae el justo y lo vuelve a levantar. Y ojo, una cosa es caerse, tropezarse intentando cumplir el mandamiento y otra cosa echarse al piso. Sí, entonces hay una gran diferencia. Pero adelante, fuerza, confianza en el Señor. Esfuérzate y sé muy valiente para cumplir, para guardar todo aquello que le dije a mi siervo Moisés. Y ahí sí, no temas ni desmayes porque yo estoy contigo. El Señor nos va a hacer que andemos en sus mandamientos porque son de Él y Él lo prometió. No lo hacemos en nuestra fuerza. En nuestra fuerza lo único que hallamos es el miedo. Si estamos con miedo de no guardar, o es eso que se oye. A veces yo no me bautizo porque si peco más adelante y si le fallo a Dios nuevamente, mejor no me bautizo, mejor me quedo como estoy. No, no es así. Adelante, fuerza, hermanos. Fuerza para cumplir los mandamientos porque fiel es el que lo prometió.
Yo no escribí la Biblia para que me obedezcan a mí, lo escribió Dios. Y Él con perfecto amor nos hará andar en su ley. Lo que dijimos, el perfecto amor echa el temor. Y si me aman, guardan mis mandamientos. Entonces el perfecto amor es el guardar sus mandamientos. Y por consecuencia de guardar sus mandamientos, vamos a echar el temor. ¿Sí? Seguimos, capítulo 25. Volvemos a nuestras Biblias, versículo 23. Entonces dice, la tierra no se venderá para destrucción. Han puesto a perpetuidad, pero la palabra que aquí sale es smitud, corte, tajo, destrucción, extinguir. ¿Sí? Ya, entonces la tierra, ya, no, fallas técnicas, versículo 23, lo tenemos. La tierra no se venderá para destrucción, porque la tierra es mía. Ustedes son forasteros y extranjeros son para conmigo. ¿Cómo así que los hijos de Israel son forasteros y extranjeros? Volvemos para acá. ¿Cómo así que somos extranjeros? Bueno, históricamente, estamos hablando históricamente. ¿Cómo así que los hijos de Israel son extranjeros y forasteros en la tierra del Señor? La tierra es mía, la tierra me representa a mí, la tierra es una porción mía. Es como, así como ustedes son mi cuerpo, la tierra también lo es. Ustedes son extranjeros. ¿Por qué? Fuimos injertados contra naturaleza. ¿Sí? Nadie de buena fe, nadie con cariño quiso ir a Israel. Al contrario, Dios, soportando con mucha paciencia las murmuraciones del pueblo, les hizo entrar a la tierra. Entonces son extranjeros, injertados contra la naturaleza. Y leíamos en Levítico 18 las advertencias. Cuidado, profanen la tierra y sean vomitados como lo fueron los habitantes de aquí, los cananeos. Entonces, el hecho de profanar la tierra era también directamente una profanación a Dios, a lo que representa a Dios. Entonces, y aparte aquí del hecho histórico geográfico, está apuntando a la Jerusalén celestial. Nada inmundo ni incircunciso entrará en la Jerusalén celestial. Y decíamos que ya no va a haber ni posibilidad de fallar, porque el pecado iba a ser eliminado. ¿Sí? Entonces fue precisamente por este mandamiento, por no cumplir los días de reposo de la tierra ni el jubileo, que Judá fue expulsado, fue deportado a Babilonia. ¿Sí? Fueron vomitados. Y aquí algo muy importante. Vamos a ir al versículo 35-36. Aquí da algunos lineamientos para lo que es el jubileo. Por ejemplo, mas si no consiguiere lo suficiente para que se la devuelvan, lo que vendió estará en poder del que la compró hasta el año del jubileo. Y al jubileo saldrá y él volverá a su posesión. Si yo vendía una propiedad porque estaba en necesidad, porque estaba sin dinero, al año 50 el vendedor automáticamente me devolvía mi tierra. ¿Sí? A eso se refiere y aquí habla lineamientos parecidos. Entonces volvemos al versículo. Estamos por el versículo 35. Aquí dice algo muy importante. Dice, y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás como forastero y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios y tu hermano vivirá contigo. ¿Cuál es el énfasis de esto? Que si mi hermano que habitaba en ese entonces en la tierra prometida, empobrecía por algún mal negocio, porque hizo malas cosas y me pedía ayuda, yo debía procurar al máximo que él permanezca en la tierra prometida. ¿Por qué? ¿Qué significaba que estar en la tierra prometida? ¿Qué significaba entrar en Israel?
Entonces, abrimos el chat. ¿Qué significa? Bueno, ¿qué significaba para los hijos de Israel en el desierto entrar en la tierra prometida? ¿Alguien me ayuda? ¿Qué significa entrar en Israel? Y para nosotros hoy en día, ¿qué significa que ya no seamos ciudadanos del mundo, sino tengamos a la patria celestial, Israel? No al Estado, sino a la identidad celestial. ¿Alguien por el chat? ¿Nadie? Bueno, ¿qué significa entrar en Israel? Entrar en Israel era entrar en el descanso de Dios, su reposo. Vamos a abrir con nuestras Biblias Hebreos 4, versículos 8 al 9. Estamos aquí. ¿Qué significa entrar en Israel? Hebreos 4, 8 al 9. Hebreos. Aquí está. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, ¿cómo les iba a dar el reposo? Entrando a la tierra. No hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Entonces, volvemos por acá. ¿Qué significaba entrar en Israel? Era entrar en el descanso de Dios, en el reposo. Históricamente, para los hijos que salieron de Egipto, era la culminación de los trabajos en Egipto. Era la meta final, la libertad final de la esclavitud allá. Hoy en día, para nosotros, ¿qué significa entrar en Israel? Es eso, tener la promesa de que vamos a llegar a la Jerusalén celestial, la verdadera patria y el final reposo. Y aquí lo aclara en Hebreos 11, 13 al 16, que no se refiere al Estado de Israel, sino a una celestial. Hebreos 11, 13, 16. Conforme a la fe murieron todos estos, Abraham, Isaac, los héroes, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Y aquí está la clave. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Cuál es la ciudad que nosotros anhelamos llegar entonces? La Jerusalén celestial. La Jerusalén celestial va a representar la meta, el blanco y el, el escenario final, donde habitaremos conjuntamente con Dios, el niño con el león, el cordero con el león, toda una maravilla. Entonces, esto va en consonancia en que Jesús dijo, no pongan los ojos ni la miren en las cosas de la tierra, sino en las celestiales. El Estado de Israel, terrenalmente, pues sí, chévere, ha quedado como testimonio de lo que fue antes. Pero nuestra identidad no está con el Estado, terrenalmente, sino con una mejor, con una celestial. Entonces eso significaba entrar en Israel. Y ahí la importancia de mantener a mi hermano viviendo en Israel, acogiéndolo, como leímos en el versículo 35-36. Porque si él salía en ese tiempo, si él salía de Israel por la pobreza, por negocios, salía del descanso, salía de las promesas del Señor. ¿Sí? Entonces, no basta con salir de Egipto. La meta es la Nueva Jerusalén. No basta que ahora digamos el Señor ya me liberó del pecado y ya, pues, con eso es todo. La gracia, no hay nada de ley, solo gracia. No pensar que entrar en el reposo es no hacer nada. He oído a veces comentarios de que ya estoy en el reposo del Señor y por eso ya no tengo que guardar ningún mandamiento porque estoy reposando en Él. No,
No se trata de eso, entrar en el reposo del Señor. Los que entraron a la tierra salieron deportados por profanar la santidad, salieron deportados por profanar la santidad de Hashem. ¿Por qué? Porque justamente pensaron que entrar en el reposo era, gracias Dios, te agradezco por llevarme hasta aquí, pero ahora sí voy a ver cómo me las arreglo y hago lo que yo quiera. No, entrar en el reposo de Dios es para seguir guardando sus mandamientos, mucho más que antes. Entonces vamos a volver a Hebreos 4:1, a ver qué nos dice. Hebreos 4:1. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. ¿Cómo va a parecer que no he alcanzado el reposo? Cuando sigo en mis obras. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, como a quienes, como a los del desierto, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fidelidad en los que lo oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día. Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez, he aquí, no entrarán en mi reposo. ¿Por qué no entraron los hijos de Israel en el reposo? Ya sabemos, por murmurar delante de Dios, por continuamente provocarle a ira, por quejarse del maná, por desear volver a Egipto y todas esas particularidades. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, ¿en quién? En el reposo, que es Dios, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurecerán sus corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no les hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Y aquí está la clave. Porque el que ha entrado en su reposo, el que ha entrado a la tierra prometida, el que ha entrado a Israel, a la ciudadanía celestial, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. ¿Qué está diciendo en otras palabras? El que dice que le ama y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. El que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras. Entonces, entrar en el reposo, venid a mí los que estén cansados y trabajados y yo os haré descansar. ¿Descansar de qué? De nuestras obras infructuosas de la carne. ¿Para qué? Para que aprendamos a dar fruto. Entonces, ojo, entrar en el reposo de Dios no es entrar para hacer lo que yo quiera. No es a no guardar ningún mandamiento, sino a reposar de mis propias obras para hacer las de Dios. Las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? ¿Todo está claro? Carlitos, ¿Sí? yo tengo una pregunta. El año del jubileo para nosotros, o sea, ¿cómo deberíamos llevarlo? ¿Cómo deberíamos cumplirlo? Listo. Este mandamiento del día de reposo de la tierra y del jubileo es una condición específica. Cuando entren en la tierra. Entonces, para cumplirlo, primero deberíamos estar habitando en la tierra que Él dio. Segundo, tendríamos que estar en un gobierno exclusivamente de la Torá, porque pues con el mundo difícil, y en eso está Israel. Tercero, y bueno, esto sería, digamos que entre comillas, lo más sencillo. Deberíamos analizar desde cuándo se está tomando el ciclo de años, para así estimar cuándo sería el próximo jubileo. Estiman que es del 2028, pero pues no estamos en la Tierra ni estamos bajo el completo gobierno de su Torah mundialmente. Así que, y bueno, segundo punto, esto estaba, como ven, dedicado al reposo de la Tierra. Entonces,
Ahora, así como guardarlo, es muy difícil por las situaciones antes expuestas. Entonces, el jubileo, el Señor lo aplica de la siguiente manera. Cuando se para en la sinagoga y lee, el Señor me ha enviado a proclamar el año agradable de la reconciliación. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo para entender un poquito más. Déjenme ubicarlo aquí. Aquí está, Lucas 4, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Va muy en consonancia con lo que es el jubileo, a predicar el año agradable del Señor. ¿Sí? Entonces aquí el Señor está llevando el jubileo a otra dimensión. ¿Sí? Entonces ahora estamos viviendo, desde que el Señor dijo esto, un periodo pre-jubileo, si se quiere decir así, que será culminado en Yom Kippur, cuando finalmente volvamos y seamos como Él es. No sé si quedó claro ahí, Cecilita. Sí, mi hijo, gracias. ¿Sí? Ya, Sí. listo. ¿Otra pregunta, hermanos, de pronto? Si no es así, entonces sigamos con la enseñanza. Capítulo 26. Los Jukot, ¿por qué se llama Bejucotai? Las leyes inamovibles de Dios. Vamos a leer el capítulo 26 de Levítico. Levítico 26, versículo 13. Dice, si anduviereis en mis decretos, y aquí sale la palabra de estudio. Juká, que proviene de Jok. De ahí sale Bejucotai, Jukot, Jucotai, si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra. Y bueno, entonces nos vamos a detener aquí. ¿Qué son los decretos de Dios? De pronto alguien se anima en el chat. ¿Qué son los decretos de Dios? ¿Algo? ¿No? Bueno, ¿qué son los decretos de Dios? Si anduvieres en mis decretos. Y vamos a leer, vamos a ir con nuestras Biblias a Jeremías 31, 35 al 36. Capítulo 31, versículo 35 al 36. Ya. Entonces, así ha dicho el Señor que dé el sol para la luz del día, las leyes. Y vuelve a aparecer aquí la palabra que está ahí, Juká, y que aparece allí. Entonces, así ha dicho el Señor que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas, el Señor de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estos Jukot delante de mí, estas leyes, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Entonces, volvemos para acá. ¿Qué nos dice? El Señor es quien pone estos decretos de la luna y las estrellas. Si estos decretos faltan, llegaren a abolirse, Israel deja de ser mi nación. ¿Qué está diciendo? Primero se cae el sol, la luna y las estrellas antes que yo abandone Israel. Y en consonancia con lo que dijo Yeshua, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra, que son mis promesas, no pasarán. Entonces, los Jukot, ¿por qué tenemos que traducirlo
en hebreo, porque hay algunas palabras que es mejor no traducirlas. El problema con esta palabra es que a veces ponen decretos, otras veces ponen leyes, otras veces ponen ordenanzas, otras veces ponen estatutos, y pareciera que son cosas diferentes. Y así van cambiando y terminan cambiando la idea del versículo. Entonces, estos decretos, que son jukot, una palabra sencilla, son las leyes inamovibles de Dios, las leyes universales que rigen el movimiento del universo mismo, en todos sus aspectos, tanto de la luna y las estrellas como en nuestra vida. Y por eso también antes se acuerdan que veíamos que la palabra 10 mandamientos como tal no sale, sino 10 palabras. ¿Cómo así que las 10 palabras? Porque antes decíamos que antes de ser decretos para el hombre, son promesas para Dios. No robarás, no amarás al Señor tu Dios. Y todo está en futuro, porque el Señor mismo se iba a encargar de que nosotros andemos en esas promesas. Entonces, antes que mandamientos, ahí decía palabras, las 10 palabras del Señor. Entonces, aquí está diciendo lo mismo. Los jukot son esas leyes, esos decretos, vamos, si quieren pónganlo decretos, pero entendamos el concepto. Son aquellas inamovibles, infaltables de Dios, aquello que ha prometido y que nunca más se va a cambiar. Vamos a aclararlo con nuestro mejor diccionario, que es la Biblia. Salmo 105, versículo 8 al 10. Entonces, aquí habla. Versículo 8. Se acordó para siempre de su pacto, anoten primera palabra, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. Entonces aquí establece claramente un sinónimo entre pacto y palabra. Se acordó para siempre de su pacto, entre paréntesis, es decir, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac. Otra similitud, pacto, palabra, juramento. Le estableció a Jacob por decreto, por Jukot. Le estableció a Jacob por Jukot, a Israel, por pacto sempiterno. Entonces, pacto, juramento, Jukot, palabra, son las promesas invariables de Dios, que no van a cambiar jamás de los jamases. ¿Sí? Esos son los Jukot, leyes infaltables de Dios. Entonces, en ese contexto, el versículo 3 dice, si anduvieren en mis leyes inamovibles, punto y coma, por consiguiente mis mandamientos guardarán. Entonces, más allá de que el Señor esté poniendo un requisito en el versículo 3, les está dando otra promesa. Si ustedes son injertados en mi promesa, yo me voy a encargar de que guarden mis mandamientos. Lo mismo de serán santos porque yo soy santo. El Señor se iba a encargar. Entonces, los hijos de Israel violaron mandamientos y nosotros, vergonzosamente lo digo, lo seguimos haciendo. Pero no olvidamos el pacto. Aunque estemos en la peor de las equivocaciones, recordemos el pacto. ¿Cuál es el pacto? ¿Cuál es la ley inamovible de Dios? El principal, el macro, el que agrupa a todo lo demás, a todas las promesas. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Y habitaré en medio de ellos. El pacto principal. ¿Por qué digo que es el pacto principal? Sencillo. En Apocalipsis, como lo leímos antes, capítulo 21, cerca de la culminación de las cosas, marca ese suceso que finalmente se cumplirá. Dios habitando en persona con nosotros. Entonces, a pesar de que se hablan de muchos otros pactos, y daré a entender que son varios, el principal es ese. Yo seré su Dios y ustedes me serán a mí por pueblo. ¿Sí? De allí empiezan a salir cláusulas. ¿Cómo va a ser eso? Poniendo mi ley en su mente y en su corazón, creando un reino de sacerdotes y de gente santa, siendo rey para ustedes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aunque estemos en la peor de las equivocaciones, recordemos ese pacto.
el Señor no va a faltar a su promesa. Entonces, ¿qué nos dice en pocas del Señor? Yo sé que ustedes se van a equivocar, pero mi pacto no. Yo no voy a romper mi pacto. El pacto no cambia, es irrevocable. Abrimos Romanos 11:29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Es decir, una vez que Dios nos llama, que escuchamos la voz del buen pastor, nunca, jamás podemos volver atrás. Ya no hay cómo, no es posible. El pacto no cambia, es irrevocable. No podemos echarnos para atrás. Y es por esto que la salvación no se pierde. Porque el Señor no puso la salvación en nuestras manos. Quien nos da la salvación es Él. Y Él mismo se va a asegurar de que nosotros terminemos siendo salvos. Porque si el Señor pusiera la misma en nuestras manos, ni 3 segundos y nosotros estamos ardiendo en el infierno. Y aquí se cae la doctrina del libre albedrío, que el Señor es un caballero. O sea, que el Señor nos dice, ¿quieres irte? Sí, ya, que te vaya bien. Y nunca más nos vuelve a ver. No, el Señor no toca la puerta delicadamente. Disculpa, ¿quieres salir del pecado? No, gracias, vuelvo luego. No, el Señor extiende su mano en donde estamos y nos saca. Queramos o no queramos. A la fuerza o a las buenas. La salvación no se pierde, pero nos va a realizar las sacudidas necesarias hasta ponernos a su estatura. Eso sí, tal cual un papá y una mamá con un hijo. ¿Sí? La voluntad de Él se va a hacer porque Él lo prometió. Vamos a ser su pueblo, nos guste o no nos guste. ¿Sí? Queramos o no queramos, el Señor nos va a sacar de la inmundicia en la que vivimos y nos va a hacer andar derechitos. ¿Qué es su casa? Son sus reglas, nosotros somos extranjeros y Él es el dueño. Injertados contra naturaleza, pero vamos a hacer lo que Él necesita. Eso sí, la salvación no se pierde, pero ojo, no es para quedarnos como nos llamó. Nos va a sacudir, nos va a botar al piso si es necesario, pero vamos a salir sin pecado hasta llegar a su estatura. Una vez injertados en el Señor, en el olivo natural, ya no hay salida, hermanos. Ahora, mucho cuidado, la salvación no se pierde. E insisto, porque a veces, como bien decía Alexito el jueves, usan este argumento para hacer lo que bien les quiera. Usan la libertad de Dios y lo convierten en libertinaje. No, la salvación de Dios es para que nosotros andemos y demos fruto. ¿Sí? Y también nos corresponde cuidarla diligentemente. Si me aman, guarden mis mandamientos. Si andan en mi pacto, van a guardar mis mandamientos. Mi pacto no es para que hagan lo que quieran. ¿Sí? Entonces, no hay libre albedrío. La salvación no se pierde porque el Señor es quien nos la dio, pero nos va a sacudir si es necesario. Y esa es la misericordia. La misericordia no es la eliminación del castigo, sino la atenuación del mismo. Porque ¿qué castigo merecemos? La muerte. El Señor no nos mata, pero sí nos pega unas jaladitas de oreja de vez en cuando. Su pacto pesa sobre cualquier circunstancia. Y esta es la invariabilidad de Dios. Y aquí lo he puesto así de la siguiente manera. Porque Él no cambia, porque Él no miente, porque Él no desecha. Entonces, una vez llamados, voy a leerles aquí brevemente para que no perdamos el hilo. Malaquías 3:6 nos dice lo siguiente. Porque yo, Hashem, no cambio, por esto hijos de Jacob no han sido consumidos. Porque yo me prometí que ustedes van a ser mi pueblo, yo mismo. Ustedes no son consumidos. No vayan a pensar que ustedes hicieron algo bueno. No vayan a pensar que se merece. No vayan a pensar que no tengo en cuenta sus maldades.
pero yo prometí y por eso no han sido consumidos. Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. ¿Y qué dijo? ¿En qué nos estamos amparando para decir que la salvación no se pierde? Juan 6:33. A ver, aquí está, 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Entonces, porque Él no cambia, porque Él no miente y porque Él no desecha, nosotros somos sus hijos, para siempre. Tenemos su Ruach HaKodesh, que es el que nos garantiza y el que nos hace andar derechito. Insisto, nos guste o no nos guste. Amén. Versículo 14, 15, 16 de Levítico 26. Levítico 26, 14, 15, 16. Y aquí viene, ¿no? Decíamos, digamos, las consecuencias de la desobediencia. Pero si no escuchan ni hacen todos mis mandamientos, si desdeñan mis jukot y vuestra existencia menosprecia mis patim, los correctos procedimientos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con ustedes esto. Y entonces empieza a dar todas las consecuencias. Y aquí hay dos escenarios, dos situaciones que se dan cuando nosotros nos vamos tras la obstinación de nuestro corazón. Una, o somos expulsados de la tierra, y como ahorita no estamos en la tierra, ni siquiera en la de Israel para pensar, la que queda disponible es que Dios retira su mano de nosotros. Y al retirar su mano, al retirar su refugio, en el mundo pasa lo que tiene que pasar. Porque en el mundo no hay vida y en el mundo solo hay muerte. Entonces, Dios no castiga. Nosotros vivimos las consecuencias de las malas decisiones. Es decir, si hay un día de lluvia y yo salgo sin paraguas, yo no le puedo culpar al paraguas por mojarme. Porque yo obstinadamente quise salir sin protección. Entonces nosotros por experimentar, porque nos cansamos de que Dios nos regule todo, salimos al mundo, nos salimos del amparo y vivimos esas consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias del mundo? La aflicción, el engaño, la mentira, llorar todos los días, perderlo todo. Pero entonces, ¿Dios lo hizo o estamos bajo el pacto del mundo? ¿Cuál sería el pacto del mundo? Ser hijos de muerte eterna, de vergüenza eterna. Entonces, de Dios no proviene el mal. En Él habita el bien y sus pensamientos son de bien. Nosotros, al salirnos de su abrigo, al intentar querer ganarle a Dios en sabiduría, terminamos viviendo las consecuencias de nuestros errores. Es simple, si nos salimos de su mano, pues tenemos lo que hay afuera de la mano de Dios, afuera de su refugio. Y no podemos culparle a Dios. Dios, ¿por qué me castigas? Disculpa, yo dejé un pacto, no estás andando en mi pacto. ¿Sí? Seguimos. Versículo, vamos ya acabando, 34. La tierra gozará de su Shabbat cuando se hayan ido. Entonces, desde aquí ya estaba vaticinando lo que iba a pasar. Vamos a leer versículo 42, 43, 44. Vamos a agarrar contexto. Dice, aquí está. Entonces la tierra gozará de sus días de reposo todos los días que esté asolada, mientras vosotros estén en la tierra de vuestros enemigos. La tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo. Bueno, sigue estableciendo esto y dice lo que quiero llegar. Entonces, cuando ustedes estén cautivos en la tierra de sus enemigos sirviendo a ídolos, yo me acordaré de mi pacto con Jacob y asimismo de mi pacto con Isaac
y también de mi pacto con Abraham me acordaré y haré memoria de la tierra. Pero la tierra será abandonada por ellos y gozará de sus días de reposo estando desierta a causa de ellos, y entonces se someterán al castigo de sus iniquidades. ¿Cómo te sometes al castigo de sus iniquidades? Cuando estamos comiendo con los cerdos y decimos como el hijo pródigo, en la casa de mi padre, hasta el jornalero come mejor. Entonces, voy a regresar, así sea que mi papá no me quiera recibir, ya no me tome como hijo, pero aunque sea que me permita vivir como jornalero. El castigo de sus iniquidades. Por cuanto menospreciaron mis ordenanzas, su pescuezo, su existencia tuvo fastidio de mis jucot. Y aún con todo esto, a pesar de que ustedes hicieron todo esto, a pesar de que nosotros invalidamos su pacto 1,000,000 de veces, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé ni los abominaré para consumirlos invalidando mi pacto con ellos. Porque yo, el Señor, soy su Dios. Antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra de Egipto a los ojos de los gentiles para ser su Dios. Yo, el Señor. Entonces, aún con nuestros peores errores, aún con nuestras peores faltas, el Señor no nos despreciará ni nos aborrecerá. ¿Por qué? Aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Su pacto, sus promesas, su deseo de habitar en nosotros es el que nos sostiene hasta hoy. Aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel, hermanos. Y por eso hoy les estoy hablando. Porque el Señor extendió su brazo y hizo valer su pacto. ¿Sí? Y para terminar vamos a leer Salmo 89, versículo 31-35. Si profanaren mis jukot y no guardan mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión. ¿Cómo es eso? ¿Castiga o no castiga? No, el Señor nos va a permitir vivir las consecuencias y con azotes sus iniquidades. Ojo, pero no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi emuná, ni falsearé mi verdad, mi fidelidad. Sí, aquí dice emuná. Sí, el Señor no va a cambiar su fidelidad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Entonces, la promesa de reinjertarnos a nuestros errores. Una vez y para siempre el Señor nos tomó y no va a mentir. Él no es hijo de hombre ni hombre para que se arrepienta. Con eso quiero acabar el libro de Levítico, hermanos. Felicidades. Hemos terminado el libro de Levítico y quedan graduados en este ciclo en Levítico. Faltan muchas cosas por analizar, muchos versículos, muchas cosas habrán quedado sin explicación y podremos revisarlo el momento que quieran. Pero hoy sintámonos gozosos porque en su fidelidad hemos completado el estudio de otro libro. Porque Él no cambia, por eso no hemos sido consumidos. ¿Alguna pregunta, hermanos? Parece que fue súper clara la explicación. Muchas gracias, Carlitos. Como se habrán dado cuenta, no es que se leen todos los versículos de los pasajes de Parashá, sino se va a los versículos que completan la idea de cada capítulo. Y de esa manera, la idea es que a la vuelta de un año habremos escuchado el mensaje completo de todo lo que es la Tanaj, el Antiguo Testamento, diciendo que todas las cartas apostólicas, particularmente Pablo, hace una paráfrasis de todo esto,